Hola, el menú de hoy. Francia se convierte en el primer país en inscribir en su constitución el derecho al aborto. Dos, también le ha tocado a Costa Rica ser víctima del crimen organizado. Y tres, en nuestra sección es bueno saber quién es Prabowo Subianto. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Voici le résultat du scrutin sur le projet de loi constitutionnelle. Nombre de votants, 902. Nombre de suffrages exprimés, 852. Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Les decía entonces en los titulares, ¿no? Francia se convierte en el primer país en inscribir en su constitución el derecho al aborto. Esto fue aprobado por las dos cámaras reunidas en Congreso, nada menos que en Versalles. Ahí se adoptó esa decisión con una votación aplastante, ¿no? Es interesante porque, digamos, la iniciativa que llevó a que finalmente se adoptara esta decisión, este cambio constitucional, se originó en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que, como saben, el 2022 cambió su jurisprudencia respecto del derecho al aborto. Hasta entonces había una jurisprudencia llamada Roe versus Wade que amparaba el derecho al aborto. Eso ya ha sido cambiado. Entonces, un poco en reacción a esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, como digo, es que hay esta iniciativa en Francia que finalmente lleva al cambio constitucional que erige como un derecho constitucional, valga la redundancia, del aborto. Ahora, hay que decir, por supuesto, que en Francia el aborto ya estaba autorizado de hace bastante tiempo, ¿eh? Desde 1975, cuando la ley fue adoptada por impulso de la entonces ministra de Salud de centro derecha, Simone Veil, ¿no? Bajo la presidencia de Valéry Giscard d'Estaing. Más aún, el aborto es reembolsado por la seguridad social, nada menos. Y hay que decir también que en Francia hay una especie de consenso entre la población a favor del aborto, pues según las encuestas, alrededor del 80% de la población apoya ese derecho. Ahora, en lo que se refiere al mundo, según las ONGs que militan a favor del aborto, de 193 países hay 77 que lo autorizan sin ningún tipo de restricción, ¿no? Más allá, por supuesto, del tiempo de embarazo que se acepta para que se pueda producir un aborto. Y eso va desde 5 semanas a 24 semanas, es decir, 6 meses, ¿no? Y por supuesto, entre estos 77 países están casi todos los países de la Unión Europea, salvo Polonia, que es un país muy católico, y también Malta. Ahora, los demás países introducen condiciones que pueden ser más o menos duras, ¿no? Ah, por cierto, antes de eso, hay países en América Latina que también aceptan el aborto sin restricciones, que son Argentina, Colombia y Uruguay. Pero como les decía, hay otros países en el mundo que aceptan con restricciones, que puede ser, por ejemplo, bueno, ok, pero eso sí, ahí tiene que haber una autorización médica, y en otros casos puede darse en casos de violación, ¿no? En casos también de incesto, ¿no? O, como en el caso peruano, cuando la vida de la madre o su salud está en riesgo. Ese es el caso del Perú, que por supuesto, además, contempla una pena de 2 años de cárcel para los casos de aborto. Son muy pocos los países que prohíben absolutamente el aborto, ¿no? Pero hay algunos de América Central, como República Dominicana y El Salvador, entre otros. Así que bueno, Francia otra vez hace historia con esta decisión. Pasamos ahora al segundo tema. Costa Rica, que es un país que siempre ha sido conocido por su tranquilidad, ¿no? Un país pacífico, seguro, pues lamentablemente, como está pasando en realidad casi toda América Latina, también está siendo víctima del avance del crimen organizado. Y esto, digamos, de alguna manera saltó, ya había habido varios episodios, pero
hace unas 3 semanas más o menos hubo un tiroteo cerca de un colegio, nada menos, ¿no? Un ajuste de cuentas y 2 niños resultaron heridos. Eso de alguna manera puso ese problema, digamos, en el foco de la atención. Hay que decir que ya en estos momentos, ¿eh? En Costa Rica tienen una tasa de homicidios que es el doble de la peruana. Está en 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por supuesto, el caso más extremo es Ecuador con 46 por cada 100.000 habitantes. Y claro, lo que pasa es que hay peleas entre las pandillas, ¿no? Y Costa Rica, lamentablemente, es también un puerto de embarque de droga hacia los mercados de destino, y en particular Europa, ¿no? Ahora, según varios especialistas, para Costa Rica es un tema nuevo que no saben mucho cómo lidiar con eso, ¿no? Y el presidente Rodrigo Chávez, que es bastante populista en medio de todo, no ayuda según sus críticos, ¿no? Porque finalmente minimiza el problema y además se dedica también a echarle la culpa a otras personas del Estado, ¿no? Otros estamentos del Estado, como que con él no es el tema. Pero además de eso está también el problema conexo, que es el lavado de activos, porque se ha visto que últimamente la moneda de Costa Rica se ha valorizado y el dólar consecuentemente ha perdido valor, bastante valor. Y entonces otra vez el presidente Rodrigo Chávez dice, bueno, eso es consecuencia de mis políticas económicas que atraen a inversionistas extranjeros. Vienen tantos dólares por la inversión extranjera que lógicamente el precio del dólar baja. Pero el Banco Central de Costa Rica dice, sí, pues, pero hay un 48% de esos flujos de dólares cuyo origen es desconocido. No quiere decir necesariamente que sean ilegales, ojo, pero sí igual llama a sospecha, ¿no? Y varios especialistas lo que dicen es que en realidad sí, pues, hay un flujo bastante de dinero sucio y que se va, por ejemplo, al rubro de la construcción, pero también, por supuesto, a préstamos informales, ¿no? Que también, por supuesto, se da en el Perú. Y claro, como sucede en otras partes, en Costa Rica también pues se está viendo, bueno, qué vamos a hacer. Y las medidas que se están previendo son endurecer las leyes, que es lo clásico que muchos países buscan. No solo eso, evidentemente se mira a Bukele. El propio presidente Chávez ha dicho que Bukele es una referencia. Pero claro, Costa Rica tiene una tradición jurídica bastante especial dentro de lo que es América Central, incluso en América Latina, ¿no? Hay una tradición garantista, legalista, que no va a ser tan fácil que eventualmente se puedan introducir políticas como las de Bukele. Y pasamos ahora a nuestra sección Es bueno saber. Y es bueno saber quién es Prabowo Subianto. Pues, ¿quién es ese señor? Es un ex general multimillonario que acaba de ser elegido presidente de Indonesia. Actualmente el presidente es Joko Widodo desde 2014 y es un presidente bastante notable, por lo menos en el sentido en que ha llevado a su país a un despegue económico bastante impresionante. Recordemos que Indonesia, un país de 273 millones de habitantes, el 90% son musulmanes, es un país que se está ubicando cada vez más como eventualmente una de las principales potencias económicas del mundo, seguramente de aquí a pocas décadas. Es una ex colonia de los Países Bajos que declaró su independencia en 1945, aunque el gobierno holandés recién la reconoció en 1949. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Subianto? Eso tiene que ver precisamente con la democracia de Indonesia en un contexto regional y también en general mundial, donde la democracia, digamos, está retrocediendo. La democracia de Indonesia es frágil, porque además es reciente. Y ahí viene a cuento lo de Subianto. ¿Por qué? Porque él fue un personaje importante de la dictadura, esa famosa dictadura del general Suharto, que lideró un gobierno autoritario hasta 1998, asumió el 67, ¿no? Y durante un poco más de 30 años fue el presidente del país. Subianto fue un personaje importante de esa dictadura, porque tuvo un papel, digamos, se ocupaba de la represión y varios opositores, digamos, fueron perseguidos justamente por la acción de Subianto e incluso, no solamente eso, incluso se le reprocha a Subianto la desaparición de varias personas. Entonces, claro, con ese antecedente, lo que muchos se preguntan es hasta qué punto el señor Subianto va a respetar esa incipiente democracia de Indonesia. Y eso es justamente lo que se va a ver cuando este señor asuma el poder
curiosamente recién en octubre. Es raro, ¿no? Porque la elección ha sido hace 3 semanas y recién en octubre va a asumir la presidencia, un periodo muy largo en que es elegido y finalmente asume. Pero en todo caso, habrá que estar muy atentos porque Indonesia, como digo, es un país cada vez más importante económicamente que va a pesar y claro, la idea sería que pueda preservar su democracia. Hemos llegado así al final de este programa. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.